¿Te has detenido a reflexionar sobre el poder transformador de la fe? Imagina por un instante soltar todas tus cargas en manos de Dios y dejar que su fuerza te guíe en cada desafío. La fe es un misterio que ilumina hasta los senderos más oscuros. ¿Has notado cómo, al confiar plenamente en lo divino, los obstáculos se vuelven oportunidades para crecer? En medio de la tormenta, la fe puede ser el faro que te oriente. Piensa en lo que sucede cuando entregas cada temor y esperanza en manos de un poder superior, capaz de transformar lo imposible. Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, «Muévete de aquí para allá», y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Hoy te mostraré algo profundo. Lo que sucede cuando depositas tu fe en Dios sin importar su tamaño. Incluso si es pequeña como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que buscas puede comenzar exactamente aquí. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario de confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga, es una fuerza viva que mueve los sobrenaturales, que nos conecta directamente al corazón de Dios. Desde el principio vemos el poder de la fe transformar realidades y traer a la existencia lo que parecía imposible. Y a lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Piensa en la fe de Noé, que sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios, o en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son historias solo de un pasado distante. Son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó el papel central de la fe. Dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y así será para ustedes. La fe es el elemento que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Sin embargo, la fe no es un viaje sin desafíos, muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre e incluso de aparente desesperación. Así fue con Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que, incluso en medio de sus peores tribulaciones, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, crece. Y es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta de forma más intensa. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple: sí puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe, porque cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible. Así que, a medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver el poder de la fe realmente transformando tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración caminan juntas.
pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces sientes dificultad para mantener una rutina de oración, o si la vida ajetreada te ha alejado de ese momento de intimidad con Dios, quiero presentarme devocional en formato de libro digital llamado 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración eficaz. E imagina constante cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierte en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Lo primero que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada sucede. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran cómo la fe transforma las circunstancias. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una increíble promesa. Él sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, a los ojos humanos, había un problema gigantesco. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y ella nunca había podido tener hijos. Naturalmente, la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido a Abraham, creyó en la palabra de Dios, y por causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe, nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que no siempre podemos entender de inmediato. Lo que necesitamos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos los resultados instantáneamente. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente ahí donde la fe nos fortalece. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para ti, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con 3 personas para que también reciban este mensaje. Que Dios te bendiga.